Hola, estoy en el día 8 de la serie Camino Limpio. Partiré desde Logroño hasta Nájera. Dejo las grandes ciudades hasta llegar a Burgos. Hoy la etapa es la más larga, casi 30 kilómetros. Tendré algunas subidas, pero buen paisaje. Seguiré con la batalla contra la basura, como llevo haciendo hasta ahora. Acompáñame. En esta ocasión voy a hablar del plástico, el mayor contaminante encontrado en nuestra basura. $9 millones de toneladas métricas de plástico se llevan produciendo en el mundo desde 1950, el equivalente a 1.000 millones de elefantes. De estos 9 millones de toneladas, el 60% ya no sirve, o sea, ya se tiró lo que se haya construido con ese plástico y está por ahí, flotando, desperdigado por la corteza terrestre. Cada año se hace 6 veces más plástico que cualquier otro material, como aluminio o cobre. Lo que hace al plástico tan versátil y duradero, lo hace ser muy difícil de eliminar o de reciclar. Hay que tener en cuenta que solo el 9% del plástico es reciclable o se recicla en el mundo. Reciclar plástico es algo que muy pocas veces se puede hacer. Hasta el 2018 se envió casi todo el plástico reciclable a China. Pero ahora China no está aceptando el plástico del mundo, ya que tenía comunidades enteras de miles y miles de familias trabajando en condiciones infrahumanas, seleccionando los plásticos provenientes de Europa y Estados Unidos, separando el plástico y haciendo la pasta para poder usarla en China. Los contenedores que venían de China, llenos de mercancías, se regresaban a China, llenos de plástico reciclado. China necesitaba todo ese plástico crudo para su industria. Ahora ya no se hace esto, debido a que se destapó esta industria con la película Plastic China. Así es que ahora el plástico que se recicla se va a otros países como Indonesia, Camboya, Malasia, o sea, el sureste asiático, países tercermundistas que vieron esta oportunidad después de que China dejó de comprar el plástico reciclado de prácticamente todo el mundo. Pero vuelvo a repetir, de todo el plástico que se produce hoy en día en el mundo y lo que hay en circulación, solo se recicla el 9%. O sea, podemos hacer un cálculo comparativo diciendo que el plástico que hay en un contenedor amarillo de cualquier ciudad del mundo solo se reciclará el 10% con un poco de suerte. Bueno, esto sí se puede llamar reciclar, porque es posible que se recicle una vez, pero que se recicle una segunda vez no es algo que en estos momentos se esté haciendo. Hola. Hay plástico en los océanos, lo hay en los ríos, en las montañas, en los campos, en los lagos, en las selvas, en los bosques. O sea, no hay un sitio en el mundo donde no se encuentre plástico desparramado, convirtiéndose en microplástico que llegan a ingerir los animales, y nanoplástico que flota en el aire y que nosotros lo respiramos.
De todos los productos que se hacen de plástico, el 40% es este plástico que se usa una vez y se tira. Como los tenedores de plástico, los paquetes del supermercado, las botellas de agua, las bolsas de plástico, las pajitas de plástico, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay que parar. Estos plásticos son los que no se pueden reciclar. Este uso del plástico no se debería de permitir y así acabaríamos con el 40% del problema del plástico. Por suerte, ya se está haciendo en muchos países y en muchas comunidades. La tienda y los supermercados ya está animando a la gente a que no usen plásticos de un solo uso. La mentira que usan las grandes compañías que venden productos en botes y botellas de plástico es que se necesita reciclar más plástico, cuando ya se sabe que reciclar el plástico no es algo viable hoy en día, sino todo lo contrario, es costoso y sucio. Así, con esta mentira, nos han tenido usando plástico no reciclable cuando decían que lo era, con símbolos como las flechitas y los números. El único plástico que no es necesario reciclar es el que nunca fue hecho. Yo diría que hay que reducir al máximo el consumo de artículos hechos de plástico y exigir a las fabricantes de estos artículos hechos de plástico que indiquen qué químicos han sido usados en su fabricación y qué daños podría causar al medio ambiente y a nuestra salud. ¿Puedo filmar? Sí. Ah, pues está muy bien eso. Y todas las cajas son reciclables. Y luego las fotos son tuyas. Bueno, son fotos de revistas. Hola, ya llegué a mi destino, Nájera, en el municipio de La Rioja. Este asentamiento ya data desde la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, pasando por todas las demás edades, celtíberos, romanos, mozárabes, siendo también clave en la peregrinación hacia Santiago de Compostela. Fue una etapa larga, completé varias bolsas de basura, pero ahora voy a recuperar fuerzas. Hasta mañana.